Escritura y Creación Literaria en Lengua ñañú en el marco del primer encuentro de culturas populares en Cadereyta. El conversatorio se constituye en un foro que pretende contribuir a la visibilización del patrimonio cultural lingüístico a través de la reflexión colectiva entre los portadores de estos saberes milenarios y la aportación de investigadores, académicos y representantes institucionales. Para ello contaremos con la participación de reconocidos y muy importantes promotores culturales, especialistas e investigadores que cuentan con un amplio trabajo en torno a la enseñanza, promoción y difusión de la lengua indígena en el estado de Querétaro. Sin más, doy la palabra a el maestro Mauricio Martínez Martínez, quien funge para esta mesa como moderador. Sí, muy buenas tardes. Agradecemos aquí al compañero Raúl, por supuesto también agradecemos a la gente que se está comenzando a congregar, a las redes sociales cuando esto se suba para que más gente tenga acceso a este encuentro, por supuesto a todas las autoridades que están detrás, el municipio de Cadereyta, a la Unidad Regional de Culturas Populares, Secretaría de Cultura y todas las personas implicadas en este encuentro. Y bueno, este es el primer encuentro de culturas populares aquí en Cadereyta. Si bien el nombre nos habla como de un poco con tintes festivos, ¿no? Como conocer y festejar las manifestaciones culturales que hay aquí en el municipio, que hay aquí en Cadereyta. Es plausible, creo yo, que en esta fiesta, en esta alaraca, en estos diálogos tan festivos, haya un espacio para reflexionar. Eso es interesante, sobre todo para los jóvenes, que sepan cómo se constituye la diversidad cultural que está presente en el estado y por supuesto aquí en el municipio. Pero para ello vamos a hablar justamente con hacedores de estos procesos, con hablantes de las lenguas otomí de diferentes regiones aquí de la zona de Querétaro, para que ellos nos platiquen de qué va esto de la diversidad lingüística, esto de la literatura o la lectoescritura en lenguas originarias y qué tiene que ver con Cadereyta. Numéricamente, por ejemplo, aquí en el último censo del INEGI, se dice que aquí hay 400 hablantes de otomí oficialmente, números más, números menos. ¿Por qué hablar de 400 habitantes que hablan otomí en una población de más de, creo que son 60,000 personas? Entonces por eso estamos aquí platicando, pero bueno, para eso tenemos aquí a la compañera experta y al compañero experto que me voy a permitir presentarles. Tenemos aquí a la maestra Maritza Itatí Chávez Hernández. Ella es originaria... Bueno, ella es participante, ha sido participante del tercer Seminario Internacional de Liderazgo en Educación Básica. Ella es docente en la telesecundaria Felipe Carrillo Puerto de la comunidad de Casablanca en Tolimán. Ha tomado cursos enfocados a la lengua ñoñó, por ejemplo, el taller de lengua ñoñó y creación literaria impartido en Bochaní, Cadereyta, justamente aquí. Ha tomado, por ejemplo, el diplomado en cultura y gramática de la lengua ñoñó en el año 2021. Y bueno, también gestionó la campaña de sensibilización de la lengua otomí en relación con la Semana Mundial de la Educación. Esto fue en el mes de abril. Y bueno, en fin, todas sus actividades tienen que ver con esta parte de llevar al sistema educativo la reflexión sobre la lengua. También tenemos, maestra, bienvenida. También tenemos al maestro Luis Alberto Sánchez. Luis Alberto es filósofo de formación por la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Tiene una maestría en estudios amerindios y educación bilingüe. También es poeta, fue becario del FONCA, el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Tiene una beca en poesía indígena. También tiene procesos de investigación de lingüística y de literatura sobre lo que se escribe y sobre la memoria y la historia de su comunidad, que es Bominzá, justamente también allá en Tolimán. Entonces tiene un proceso muy interesante, de manera nata por sus intereses y ya de manera profesional con lo que se ha formado académicamente. Entonces, Luis Alberto, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, retomando ahora sí el punto, como comentaba aquí el compañero Raúl, estamos aquí para hablar un poquito, para compartir de qué va esto de la literatura, la lectoescritura en lengua ñoñó o ñañú. Les compartí por ahí unos datos que se dice que aquí en Cadereyta hay 468 habitantes que hablan una lengua indígena. De eso se dice que 401 hablan otomí, 30 alguna variante del náhuatl,
y 19 totonaco, eso seguramente por la migración. Entonces, en una población de 69,000 habitantes, realmente es mínimo la presencia de hablantes de lengua otomí. Pero eso no es menor, porque finalmente Cadereyta forma parte de estos municipios del estado de Querétaro, y Querétaro es una tierra otomí, es una tierra ñoñó, ñañú, o como se conozca según la zona en la que se encuentra. Pero bueno, hablar de lenguas indígenas o de estas creaciones de lenguas originarias, que también se le menciona así, está supeditado inevitablemente a temas políticos, a temas lingüísticos. ¿Por qué? Porque el otomí o ñañú o ñoñó, como cualquier otra lengua mexicana, son lenguas que se conoce que son lenguas minoritarias y minorizadas. Minoritarias numéricamente porque muy poca gente las habla, y minorizadas políticamente porque han sido sometidas al desconocimiento, al prejuicio negativo y por supuesto a la discriminación. Entonces, en estas ideas de una lengua minorizada y minoritaria, ¿qué hacer y cómo hacer para que al final de cuentas siga revitalizándose, y sobre todo a partir de sus hablantes? Y eso es lo más interesante. Una lengua minoritaria no puede revitalizarse, eso lo digo a título personal, si los hablantes no están interesados e interesadas. Son ellos quienes deben tener el primer interés en que su lengua se conozca, qué hacer para que se revitalice, y por supuesto las instituciones después tenemos que entrar y cooperar con lo que la comunidad quiere. Y es justamente en ese sentido que entran personas como la maestra y como el maestro, que en su conocimiento, en su haber y en su interés suman a estos procesos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que necesitamos hacer primero es conocer justamente que cada lengua indígena tiene que ver con su estado actual socialmente. Cuando se habla de literatura indígena, también tendríamos que conocer que, así como por ejemplo, aquí seguramente mucha gente conoce a escritores como Octavio Paz, que aunque no lo hayamos leído, sabemos quién es Octavio Paz, sabemos quién es Elena Poniatowska, sabemos quién es, José Emilio Pacheco, en fin. Pero también está esta otra beta de escritores como Natalia Toledo, como Irma Pineda, como Miquea Sánchez, que son escritores famosos en estos niveles, pero que escriben en su lengua originaria. Por ejemplo, Miquea Sánchez, ella es de Chiapas y escribe en zoque. Irma Pineda es zapoteca y escribe en zapoteco. Luis Alberto Sánchez es otomí y escribe en ñañú, y ya está, aunque le dé pena, aunque no es como ya está en las grandes ligas de la poesía aquí en México. Entonces, ¿cómo lograron hacer eso? Desde abajo, desde empezar a trabajar con la comunidad, con los niños, con las niñas, en las primarias, haciendo talleres de lectoescritura, talleres de reflexión. Entonces, un escritor indígena no nada más está en la parte creativa, estética, de voy a crear un verso, voy a hacer un cuento, tiene que inevitablemente entrarle a la política, a la lingüística, saber la condición social de su comunidad, tener herramientas de pedagogía para hacer talleres, para acercar a la gente y crear estos nuevos nichos en las juventudes para que no se pierda, como a veces sabe la lengua, que la lengua es un reproductor de cultura, es un elemento que hace que la cultura permanezca y se reproduzca. Además de ser un medio de comunicación, la cultura permea a través de la lengua. Entonces, ellos son quienes saben de todo esto. Con todo este marco, nos gustaría que nos platicaran de varios temas. El primer punto que les quiero lanzar, y ya ustedes comentarán, será a partir de su experiencia justamente en sus comunidades como hablantes o cercanos a esos procesos, ¿cuál ven que es el estado de la lengua? La gente la habla, no la habla, está interesada, no está interesada, qué es lo que hace que se interesen o no, y sobre todo cómo ven esto en la nueva generación, en las juventudes, en los adolescentes, en las infancias, cómo ven este proceso y este estado de un interés o no un interés por revitalizar y conocer el otomí según sus contextos. Bueno, pues buenas tardes. Creo que pues gracias por la introducción, Mauricio, Raúl y Oscar por la invitación. Como siempre es un placer compartir estas mesas con personas tan distinguidas e importantes. Y respecto a lo que preguntas, sobre todo a título personal y de acuerdo a lo que uno observa, creo que sí hay
diferentes niveles de vitalidad y de importancia. Y creo que esto sobre todo se nota en las generaciones, que es algo en lo que yo he estado como trabajando, investigando últimamente. Por ejemplo, si dividimos a las comunidades en generaciones, pues tenemos a nuestros abuelos, que sabemos que ellos son más de esta tradición oral, igual que nuestros padres. Esto quiere decir que ellos les tocó vivir en una situación donde el otomí era la lengua principal. De referencias, por ejemplo, de mi abuelo o mi mamá, nos comentan que ellos aprendieron a hablar el español hasta los 15, en el caso de mi mamá, o hasta los 40 años en el caso de mi abuela materna. Esto nos indica precisamente como cuál era la lengua, con más importancia dentro de la comunidad. Ahora, si atendemos otro proceso también, pues a nuestros padres les tocó como vivir este proceso de la Escuela Mexicana de los años 80, donde se intentó como unificar a todas las lenguas indígenas en este proyecto de nada más enseñarse el español, y con esto poco a poco ir erradicando pues, las lenguas indígenas. Y muchos de nuestros padres, creo que vienen, los que somos de esta generación, creo que vienen de esta escuela de los 80, donde les prohibieron hablar la lengua dentro de las escuelas, o incluso los castigaban, o incluso en la misma calle o en los mismos lugares donde la lengua era el español, se les discriminaba o se les discriminaba precisamente por hablar la lengua. Entonces muchos, precisamente de esta situación, lo que hicieron fue optar por no enseñarle a sus hijos. Y ahí vemos otra pérdida intergeneracional, porque si bien ellos crecieron en un momento donde la lengua tenía mucha importancia, ellos deciden en un momento a otro romperla con la generación que seguían. Y muchos de los que somos de esa generación, pues somos los que se llaman o denominan, bueno, hay varias formas de denominarlo, como hablantes pasivos, que son de los que lo entienden y no lo hablan, o hablantes, hablantes, se fue ahorita el otro concepto. Pero muchas de estas generaciones somos los que estamos como en este proceso de retomar o recuperar lo que se nos negó por un momento, y somos los que vemos como la importancia de la lengua, y sobre todo la importancia de que se vaya perdiendo, porque como crecimos como en estas dos lenguas, en el otomí y en el español, bueno, al menos en mi caso, veo como estos matices que están muy presentes en las dos lenguas, y por lo tanto, pues el hecho de observar que hay matices en el español que también tienen el otomí, pues nos permite darnos cuenta de que sí hay elementos que se han perdido con la tradición oral, porque no es una cosa, es cómo se hablan, los matices, tanto los tonos, los significados, que en el otomí están muy presentes, sobre todo en el contexto, cosa que es difícil, por ejemplo, llevarlo a un script. Por ejemplo, en el otomí tenemos palabras que, si no las pronuncio bien, pueden dar a entender varios significados. Si pienso ahorita en un ejemplo, tengo la palabra, por ejemplo, ndo, y ndo, que son conceptos totales, que son palabras que pareciera que suenan igual, pero si no las pronuncio correctamente, pues obviamente en un caso significa hombre, en otro caso significa grueso, y en otro caso significa rey. Y estas cosas obviamente no las puedo aprender a lo mejor de un texto, porque no están ahí, sino que obviamente estos tonos se van aprendiendo precisamente de la forma oral. Ahora, regresando un poco a la pregunta, cada generación tiene una necesidad diferente, y es lo que nosotros hemos observado. Por ejemplo, a nuestros padres abuelos, a ellos no les interesaba precisamente como aprender cómo se escribía la lengua, porque la lengua era vital dentro de las comunidades. A ellos no les interesaba saber si nuestra lengua tenía una gramática, si la forma en que aplicábamos un concepto era sustantivo, adjetivo o lo demás, porque la lengua estaba viva. Y usualmente ahora, nosotros de la generación que somos más de la escritura, pues nos interesa saber más cómo se escribe. Y aquí siempre hay que resaltar que muchas de las lenguas indígenas son orales, y muchos de los hablantes son analfabetas en su lengua. ¿Qué significa esto? Que la saben pronunciar o la saben hablar, pero no la saben escribir. Y usualmente las nuevas generaciones lo que intentan es
saber cómo se escribe la lengua, y más en este caso como el otomí o muchas lenguas que son tonales, que tienen muchos significados o tonos. Para ellos es muy importante, o lo que siempre nos encontramos es que dicen que es muy difícil escribirla porque no saben cómo asociar como la forma en que yo la pronuncio, la forma en cómo ya la escribo. Y aunque ya se empezó con estos procesos de unificación de la lengua, de la unificación de un alfabeto para el otomí, aún así para muchos hablantes de la lengua sigue resultando como un gran problema poder escribir la lengua. Y también poder leerla, porque una cosa es escribirla, otra cosa es leerla, y obviamente otra muy diferente es hablarla. Entonces son procesos totalmente diferentes, y creo que esto es lo que cada generación en este momento tiene, y creo que son de los retos que podemos observar por esta cuestión de las necesidades de cada generación, y también por las problemáticas de cada comunidad, porque también hay que recalcar que no en todas las comunidades existen los mismos problemas, sino que cada uno determina sus propias necesidades. Y pues creo que... Bueno, en lo personal, yo lo que he observado a lo mejor en estos 5 años de servicio que tengo en el servicio, bueno, no se ve, yo trabajo en telesecundarias, y mi trabajo es enfocado, yo a pesar de tener la especialidad en matemáticas, quise irme a telesecundarias porque hay comunidades y más donde tienen esta característica de pertenecer a pueblos indígenas, y más bien sería el término originarios. ¿Y cuál es el estado? Pues hay bastante trabajo por hacer. A veces no hay material didáctico para trabajar con los alumnos sí lo elaboran, pero falta todavía ahí realizar alguna actividad. Falta también preparación por parte de los docentes para trabajar con los alumnos. A veces no se habla correctamente la lengua, ya sea que no tienen, por ejemplo en mi caso, mi papá habla la lengua, o toda mi familia paterna, pero no se quiso enseñar, precisamente por lo que comenta el maestro Luis Alberto, que todo viene derivado de un proceso de colonización, y que hasta la fecha con el maestro José Vasconcelos hubo una reforma que sí precisamente cortó esa parte de que nada más el español es la lengua oficial de México, cuando hay 68 lenguas originarias y antes eran más, y cada vez ha disminuido la cantidad de personas que lo hablan. Entonces, aparte de que hay maestros que no hablan alguna lengua originaria, existen profesores que sí la hablan, pero falta esa idea, pero puede ser derivado de este proceso que nos habla el maestro. También faltan recursos en las escuelas. Si de por sí en las escuelas siempre falta algún material, en poblaciones originarias también aún el recurso es más difícil de que lleguen, ya sea cotechos, material, libros y distintos elementos. Y pues, como decía el maestro Mauricio, se han convertido en grupos minoritarios, sí hay discriminación. Sin embargo, yo lo que veo que desde la educación se pueden promover cambios. Si a veces los muchachos ven que, por ejemplo, yo trabajo en la comunidad de Casablanca, Tolimán, y entonces ahí toda la zona indígena, igual de la parte donde se origina el maestro, es la zona indígena de Tolimán. A veces los muchachos en secundaria se dejan influenciar por muchos medios de comunicación. Ahorita tenemos, después derivada de la pandemia, un proceso muy particular en el que dejan de asistir a este tipo de eventos, encontrarse con otros eventos culturales, deportivos, hasta científicos, y se enfocaron a redes o cosas que ni siquiera tienen algún valor o trascendencia. Entonces hay una pérdida de identidad. Y en el caso de nosotros, los profesores, hay estudios o licenciaturas para educación preescolar, educación primaria. Entonces hay escuelas enfocadas a este tipo de población. Sin embargo, pasando primaria, no hay telesecundarias con enfoque indígena, preparatorias con enfoque indígena, universidad. Ahorita ya estado viendo que ya en la Universidad Autónoma de Querétaro ya se está trabajando un poco esa parte, pero sí se trunca desde ahí el trabajo que han llevado cada uno de sus profesores. Por ejemplo, le comentaba a los maestros que lo que yo he estado haciendo, o lo que se hizo, por ejemplo, ahorita en la comunidad de Casablanca, fue solicitar una campaña de sensibilización de la lengua otomí. Esto con el motivo de fortalecer la identidad que tienen los muchachos. A veces no les da pena hablarlo,
pero sin embargo las mamás en reuniones de padres de familia se ve cómo les hablan, incluso ellos ya cuando están con ellas empiezan a comentarles, pero uno enfrente de nosotros como profesores, no sé por qué piensan que no entendemos en parte la lengua, en mi caso entiendo en parte la lengua otomí, como que les da esa idea de que nos van a hacer menos, no nos van a valorar. Entonces yo le comenté eso al maestro Aurelio y solicité en la Universidad Autónoma de Querétaro que se hiciera una actividad y quedó en las fechas de la celebración de la Semana de Acción Mundial por la Educación, que este año se llevó del 24 al 31 de abril a cabo. Y por ejemplo, ahí se hizo participación. Bueno, desde la normal del Estado nos decían que incluyéramos a todos los elementos, actores educativos, desde alumnos, papás, maestros y también así instituciones, autoridades educativas, yéndonos en más niveles, pero también podemos pedir apoyo a instituciones de gobierno o incluso externas o autónomas para que este trabajo se lleve a cabo en las escuelas. Y pues también no es de hacerse raro o extraño que en estas comunidades las carencias económicas son bastantes. Pues a veces, por ejemplo, yo aquí veo gente que está presente en el evento, pero por ejemplo ahorita alguno de mis alumnos me gustaría que estuviera presenciando alguna de las actividades, pero sin embargo no tiene el recurso, ellos, sus familiares, y es un poquito complicado. Entonces es una realidad con la que tenemos que vivir y a partir de la cual tenemos que actuar. Entonces fue por eso la idea de que esta campaña se llevara a cabo en la telesecundaria, que en horario donde ellos están participaran los alumnos. Ellos presentaron la muestra gastronómica que tienen de las comidas típicas ahí en la zona de Casablanca, en Tolimán, como luego es el garbanzo amarillo, que se prepara con azafrán. También entre los alumnos hay quienes tienen padres de familia que son lingüistas. De la zona de allá tenía 3 lingüistas, pero igual por las carencias económicas no pudieron asistir las 3 más que una. En mi caso trabajé sí nos han dicho, por ejemplo, que no hay una materia como tal de lengua otomí. Sin embargo, ahorita con la reforma de la nueva escuela mexicana hay un apartado que es sobre autonomía curricular. Entonces, yo en autonomía curricular llevo a la semana 1 hora en la que se ve sobre, la materia se llama ñañú. Entonces, desde ahí a veces utilizo material que nos ha presentado el maestro Aurelio para un poquito teorizarlos. Y ellos ya se dieron cuenta que de los municipios de Querétaro, Tolimán es el que tiene mayor cantidad de hablantes, dejando a Mialco en segundo lugar y al que se ha dado difusión. No está mal, pero yo creo que también hace falta difusión en ese municipio. Y también les enseñé lo que he aprendido en el diplomado con los profesores sobre gramática y explicarles que no se le puede decir dialecto. El dialecto es una variante de la lengua, entonces no pueden, para que ellos tuvieran la explicación, si en un momento les llegan, no sé hasta dónde puedan llegar ellos, tengan estas bases. También ellos mostraron artesanías que hacen o arte textil. La comunidad de Casablanca, así como ustedes aquí en Bochasní, tiene lo que es la pirotecnia, porque les digo porque he trabajado aquí en Cadereyta, fueron mis inicios. Allá tienen el arte textil, los bordados, hacen desde blusas, mochilas, collares, bolsos, infinidad. Entonces ellos también mostraron todo el trabajo que hacen y apoyados también por una mamá que también se presentó en esa ocasión. Igualmente presentaron la danza de la Shaja, que es la que representa el municipio de Tolimán, y igualmente un guapango, aunque el guapango sí me habían comentado que viene más por influencia de otros estados. Sí empezaron con el guapango arribeño, pero después ya empezaron por el apropiarse del guapango que comúnmente se conoce. Y entonces, ahora eso fue lo que mostraron los alumnos y lo que presentaron los unidades de coordinación de derecho indígena del agua, un material didáctico que trabajaron los diferentes alumnos en otomí, y también con la maestra Norma también trajo loterías en lengua alfanárica, que ustedes lo ubican como cultura guchá, en bienvenida en náhuatl. También el maestro les leyó cuentos en otomí. También presentaron un periódico mural de las frases que llegan a usar cuando se refieren al maestro, cómo podía salir al baño, cómo se dice en honores, también se quita el himno en otomí. Y también de coordinación de derecho indígena presentaron una canción que al inicio la letra a lo mejor se les hizo un poco, no la conocían, pero ya al final se integraron y la verdad les gustó la actividad.
También por parte de ellos estuvo el pintor Juan Eduardo Ruiz Pinar, el cual les presentó su experiencia en el trabajo de las artes visuales, y también está la propuesta de que se haga un mural afuera de la escuela, en la cual también los alumnos participen, los que vean que les interesa la pintura puedan participar con este artista. También estaba programada la presentación de la candidata al Premio Nobel de la Paz, Macedonia Blas, aunque se tuvo una situación particular por la cual no se pudo presentar, pero sí se les mostró información de la trayectoria que ha tenido la señora en la defensa de los pueblos indígenas, en especial de la violencia contra la mujer, que es muy dada. Hay estudios que sí muestran que la hermana ha tenido este tipo de problemática, no sé si era importante la señora Macedonia. Entonces, aquí lo que se trató fue de que los muchachos no se quedaran con las actividades nada más en la escuela, que solamente entre ellos vieran, sino que se trabajaran con otras instituciones y que también recibieran de ellos y observaran sus trabajos. Y pues sí se ha notado como sí se vio el interés, sí se ha notado un poco el cambio de lo que como se les ha visto. Entonces está que esto se siga manteniendo año por año, pero ya sería trabajo con los maestros de mi escuela. Recapitulando un poquito lo que comentaron los compañeros, y sí ven la importancia, porque tenemos aquí invitada a la compañera. La maestra Maritza tiene una especialidad de matemáticas, pero su interés la ha llevado a esta parte de revitalizar la cultura de su contexto, de sus comunidades. Con esto, ¿a qué voy? Para hilarlo un poquito con lo que queremos platicar y que nos comparta Luis Alberto. Luis Alberto platicaba y nos comentaba, para recuperar lo que él dijo, que cada generación tiene una propia necesidad. La generación de nuestros abuelos no estaban quizá interesados en esta parte gramatical, lingüística. Esta nueva generación de jóvenes quizás sí, porque hay más acceso a la educación. Entonces, cómo cada generación tiene su propia necesidad. Y también, como nos comentaba la compañera, cómo pareciera que el sistema educativo ha sido justamente el hacedor de estas condiciones políticas de lenguas minorizadas y lenguas minoritarias. José Vasconcelos, con esta política cultural que, si bien llevó a la alfabetización en español, minimizó la diversidad de las lenguas indígenas. Entonces pareciera que en la educación está el punto de cómo resarcir y cambiar la historia de la lingüística. Tenemos esta parte de José Vasconcelos, pero nos encontramos ahora con maestros como ella que tienen este interés en no cumplir con lo que les dice su sistema educativo, en ir un poco más allá. ¿Esto qué quiere decir? Actualmente se dice que para que una lengua sea revitalizada tiene mucho que ver con la política lingüística o con la política cultural. ¿Qué es una política cultural o una política lingüística? Una política son como todas las directrices, los lineamientos para llegar a un objetivo específico. Si queremos, por ejemplo, que en Cadereyta se revitalice la pirotecnia, vamos a hacer toda una serie de concursos, una serie en fin, muchas actividades desde las instituciones oficiales para llegar a ese objetivo. Entonces, así en la lingüística hay políticas insertas y creadas para que todo esto suceda. Pero ¿qué es lo que necesitamos para que esta política se cumpla? Primero, que haya agentes. ¿Qué es un agente? Personas como ellos, que tienen interés que va más allá de cumplir con un sueldo, que tengan interés genuino por lo que ven en su contexto. Si hay agentes interesados, implicados de manera personal, si hay una política y un recurso y además hay un público interesado, entonces podemos lograr lo que una política cultural o lingüística se está proponiendo. ¿A qué voy con todo esto? Actualmente declaró la UNESCO, que es la institución internacional por excelencia para el conocimiento, la ciencia y la cultura, declaró esta década el diseño de las lenguas indígenas. ¿Eso qué quiere decir? Que va a haber mucho recurso, o hay mucho recurso, o muchas puertas abiertas para proponer proyectos de revitalización de lenguas originarias o lenguas indígenas. Entonces, si la UNESCO dice que es el diseño de las lenguas indígenas, y tenemos maestros que se enteran de esto y cumplen con algo más allá de su rol y crean iniciativas como lo que ya nos está compartiendo la maestra, entonces estamos llegando al objetivo, estamos llegando a nuevas generaciones con esta nueva necesidad que ella detecta, y así logramos la revitalización. Entonces es muy importante también como conocer toda esta parte, ¿no? Y volvemos al punto, como en un proceso de una lengua originaria no es nada más crear, no es nada más escribir, es todo el proceso que implica para poder hacer que un taller con 10 niños escriban y se interesen.
No es como el español, que tienes 25 libros de cómo aprender a leer, 25 libros de cómo aprender a escribir, tienes maestros y talleres en cada esquina, en cada escuela. Con una lengua como esta no es así. Tienes que diseñar tu propio material, tienes que buscar tú por tu cuenta quién te va a dar un taller, quién te va a apoyar con todo esto, y entonces lo puedes lograr. Entonces es un trabajo arduo y muchísimo más complejo que alguien que habla nada más español. Y por supuesto, de la escritura llegar a la literatura ya es un paso todavía más allá, ¿no? Pero en este contexto de políticas, del sistema educativo, de una persona comprometida, el segundo cuestionamiento que ya la maestra por aquí nos compartió, después de este contexto que están ustedes viviendo, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Qué proyectos están han generado? ¿Cómo los han inmerso con sus comunidades? ¿Y qué resultados han visto? La maestra ya nos platicó un poquito lo que está haciendo, un poco de la mano con la UAC, con esta Dirección de Derecho Indígena que está en la UAC, que está aportando bastante. ¿Qué más han hecho? O si no te suelto la palabra, Luis Alberto, que ya la maestra compartió, si ahorita quiere compartir un poquito más. Pero a partir de este contexto, ¿qué proyectos están haciendo? ¿Cómo la gente los ha recibido? ¿O qué proyectos estás generando para justamente pues hacer una aportación a estos procesos de revitalización, de lectoescritura o de sensibilización hacia las lenguas originarias, en este caso el otomí? Y vemos precisamente que ya no hay la transmisión de la lengua, y al menos lo que yo he notado, es por la falta de muchos espacios donde antes la lengua tenía un carácter vital. ¿Cuáles son estos espacios donde la lengua tenía un carácter vital? Por ejemplo, más bien aquí para hacer un pequeño paréntesis. La lengua, al menos estas lenguas orales, sabemos que no se enseñan como yendo a la escuela, es decir, es otro proceso, como uno no le enseñan, por ejemplo, el otomí de, a ver, este es un sustantivo, este es un verbo, este es un adjetivo, sino que la lengua uno lo va aprendiendo en la práctica diaria. Es decir, la mamá le enseñaba a la hija, pues tanto los rituales como cosas de la lengua, pero el momento de que estaban ahí en la cocina, en el arroyo, en la milpa, igual para muchos otros contextos, por ejemplo, pastoreando, leñando, sembrando, ahí es donde la lengua se iba enseñando, se iba transmitiendo, porque en todas estas actividades eran actividades comunales, es decir, cuando uno iba a sembrar, no necesariamente iba nada más la mamá y el papá, sino que iba los abuelos, los tíos, los sobrinos, los nietos, y de esta manera, pues obviamente la lengua siempre ha sido comunidad. Y desde el momento de que la lengua es comunidad, pues obviamente se va transmitiendo en todas las generaciones, es decir, va permeando. ¿Qué ha pasado precisamente en la actualidad? Primero, en este proceso, en este modelo decíamos de la escuela de Vasconcelos, primero es una donde los papás ya no quisieron enseñar la lengua, y la otra es donde las comunidades, al modificar muchas de sus prácticas cotidianas por la influencia, no sé si llamarlo, de la modernidad, de que a lo mejor ya no vamos a la leña porque ya tenemos gas, de que a lo mejor ya no vamos al agua porque ya tenemos agua potable, de que a lo mejor ya los niños no van a pastorear porque ahora se les manda más a la escuela, o donde las niñas ya no se les enseña a echar tortillas porque a lo mejor nuevamente pues ya está más tiempo en la escuela, pues todos son espacios que se han ido perdiendo. ¿Y qué hemos estado precisamente haciendo para remediar o recuperar un poco eso? Parte de estos procesos es hacer, y que fue producto de un apoyo PACMI que hace ya varios años, recrear talleres donde se juntaran varias generaciones para transmitir estos conocimientos, principalmente los relatos de carácter oral de la comunidad. ¿Qué es lo que hicimos en estos talleres? Que aquí también estuvo Mauricio apoyándonos y construyendo estos talleres, que en estos talleres se invitó a las personas más grandes de la comunidad, también fueron generaciones de jóvenes y también niños, y en cada uno de ellos notamos precisamente como diferentes grados de vitalidad y conocimiento de la lengua, al igual que también diferentes necesidades respecto a la lengua. Y nuevamente los mayores iban a contar sus historias, y dentro de ellos se notaba precisamente un otomí más fluido, y como decíamos, a ellos no les interesaban nuevamente estas cuestiones gramaticales. A los jóvenes, ellos sí fueron con la intención de aprender cómo se escribe,
y cómo se lee el otomí. Y ellos muchos incluso eran de otras comunidades que al enterarse de que había estos talleres donde se les iba a enseñar a escribir la lengua, pues decidieron trasladarse desde otras comunidades hasta ahí para aprender cómo se escribe la lengua, porque es la necesidad precisamente de ellos en esta cultura donde ya es más la cultura escrita. Y muchos de ellos, como les mencionaba, pues muchos entendían la lengua, pero ya no la hablaban totalmente, y entonces ellos querían como reapropiarse la lengua, pero desde la escritura. Y con los niños, pues notamos que muchos de ellos ya no conocían pues la lengua como tal, ya manejaban puros vocablos aislados, pero ya tenían este desconocimiento de una estructura más grande de la lengua, incluso en los acentos, en los tonos, ya no lo dominaban en su totalidad. Muchos decían, sí, mi abuelo lo habla, pero yo ya no lo entiendo, yo nada más escucho que habla, pero yo no sé qué están diciendo. Entonces con ellos se trabajó de otra manera, primero para que fueran conociendo los relatos de la comunidad, y la otra es para que se fueran habituando a habituando los sonidos de la lengua y también aprender un poco del vocabulario. Entonces aquí vemos tres escenarios diferentes. Unos que son más de la cultura oral, otros que son más de la cultura escrita, y otros que aprender la lengua, que son los niños, sería más bien como aprender la lengua otomí ya como lengua 2 y no como lengua 1, que es otro de los procesos que también estamos viendo en las comunidades que se está perdiendo. Y al momento de que son lenguas orales, pues obviamente hay muchos matices que por más que hagamos registros, publicaciones y todos de la lengua, pues se van a perder, porque en el escrito no podemos transmitir eso, desde las gesticulaciones, desde las palabras que adquieren diferentes significados de acuerdo al contexto, de acuerdo a quién lo habla, de acuerdo a en qué momento se habla. Esas son cosas que a lo mejor en un escrito no podemos ya perderlo. Por eso vemos que en las nuevas generaciones pues ya se han perdido como significados de muchas lenguas, de muchas palabras. Aquí, por ejemplo, al menos en la comunidad vemos que para decir que yo, hombre, tengo hermanos, utilizo la palabra kun, que ya se utiliza como genérico. Mientras que en el otomí, por ejemplo, de hace 20 o 30 años, había palabras específicas dependiendo de quién lo decía. Por ejemplo, si yo como hombre decía que tenía un hermano, era una palabra diferente, pero si yo era mujer y decía que tenía un hermano, cambiaba la palabra, no era la misma, y esos son los matices que se han perdido dentro de la lengua, y que obviamente son de los que, pues si no los empezamos a recuperar de las personas ya adultas o de las personas mayores, que cada vez son menos, pues se nos van a ir perdiendo. Y estos, como les decía, son cosas que no están en los libros, son cosas que no se han registrado, porque estas se enseñaban precisamente en la práctica cotidiana. ¿Qué más estamos haciendo en estos procesos? Pues solamente recuperando palabras precisamente que ya se habían perdido, construyendo palabras o inventando palabras para actualizar también el otomí y no utilizar tantos préstamos, para seguir manteniendo precisamente como la cierta pureza del otomí, y sobre todo trabajar con niños, que sabemos que es la generación que viene y que son los que posiblemente son los nuevos, los que van a seguir transmitiendo la lengua, porque los adultos mayores pues cada vez ya son menos. En la comunidad al menos sabemos que ya quedan muy pocos. También la generación de nuestros padres son cada vez menos. Nuestra generación, que hemos crecido como en esta oscilación entre la sabemos, pero nos falta a veces comprender algunos matices o perdemos algunos tonos, y los niños que obviamente ya no tienen todos estos matices, pues es como el gran reto que tenemos. Por eso siempre voy a recalcar, cada generación tenemos nuestras necesidades, e incluso cada comunidad tenemos problemas diferentes. Hay algunas comunidades donde todavía la lengua es muy vital, y hay otras donde a lo mejor ya los niños ya no la entienden o ya no la leen o ni siquiera les interesa aprender. Entonces, para esto, pues obviamente hay diferentes propuestas y diferentes acompañamientos. Sí, bueno, entonces es parte de lo que hacen los compañeros, en este caso pues, Alberto con estos talleres que resultó en un libro, que además es un insumo didáctico para escuelas de esta comunidad y que tuvo a bien invitarme y fui parte de ese proyecto.
lo que ya la maestra nos compartió, esta necesidad de generar una semana de sensibilización entre muchas cosas que seguramente está proyectando, está haciendo. Maestra, ¿algún otro proyecto que quiera compartir, que esté generando, que esté en este momento haciendo? En lo particular, esta actividad yo tengo, lo fui hace un tiempo, pero ya tiene que la quería aplicar. Ya digamos que fue lo que comenté hace rato. Pero pues aún falta a lo mejor como visibilizar más, que ya no quede, lo que le comentaba, que yo lo veía 1 hora a la semana. Pero hacemos también, por ejemplo, tratar de ir al contracorriente del sistema educativo, pero como obviamente también tenemos autoridades, también dependemos de nuestro trabajo. He tratado como de aprovechar esos vacíos legales que hay, por ejemplo, aprovechar la autonomía curricular o así espacios. Entonces, para que no nos sigamos limitando como ustedes en esta parte, también habría que ver una reforma educativa o cambios, inclusive desde nuestra escuela, la Benemérita Escuela Normal del Estado de Querétaro, que solicitar o ir viendo la gestión de que se abra una especialidad de la secundaria indígena, precisamente por la que se forma parte de preescolar primaria y aquí ya no hay continuidad. Y también pues seguir abriendo de las secundarias donde hace falta. Por ejemplo, en Cochasquí sí hay cierto porcentaje de cantidad de hablantes. Tengo un nombre en Cochasquí, está en Otomí, que significa guardias finas, si no mal recuerdo. Y por ejemplo en Ezequiel no hay ninguna telesecundaria. Sin embargo, en Ezequiel Montes, está en Bernal sí hay hablantes. Incluso ayer encontré un museo Tochichimeca que le está dando explicación y por qué sí tiene esa probabilidad de que es Otomí. Y en Villa también hay hablantes, solamente que a veces se les ha rezagado o se le da prioridad al centro, como estos motivos políticos y todo este ambiente. Pues también podría ser gestionar telesecundarias en estas comunidades originarias. Por ejemplo, digo, está de la zona del Condotá, los Ramírez, ahí hace falta. Y hablando precisamente durante la preparación de este evento, de la campaña, estoy hablando con unas artesanas de Villa Progreso y digo, no sé cómo ven que aquí se ocupa una telesecundaria, digo, y más precisamente porque aquí se podría trabajar de manera distinta. Y sí, dice la señora, la secundaria técnica ya está en Zapolana, se ha abierto un CONAFE, pero aún así falta. Y qué mejor que la telesecundaria se creó para dar atención a unidades y los grupos se trabajan todas las materias y son más reducidas, se le daría mayor atención. Es otra, por lo que es tratado de, lo que gustaría hacer es de que se tratara toda la cuestión de que haya telesecundarias en esta parte de la escuela originaria de Ezequiel Montes, en Borja. También puede ser aquí en Cadereyta, porque también hay varios nombres incluso que tienen aquí en Otomí, como lo es la parte de Huachipista, de Miñón, Yonté. Entonces sí hay población, pero hace falta, yo creo que uno como profesor gestionar los espacios para que se puedan realizar trabajos como los que dice el maestro. La verdad es más interesante la parte de la lengua y a lo mejor yo puedo preparar el mundo para que se vea un poco más el trabajo que hay más a fondo. A lo mejor un poquito más de que ellos visibilizan lo que abarca su cultura, que no tuvieran como penas, como que agarrar interés para de ella motivarlos y ahora sí a actividades como las que menciona la Maestra Alberto. Entonces sería realmente mayoritariamente lo que hago, entonces sería como seguir trabajando y ver ahora reformas y gestionar otro tipo de situaciones. Ya para ir como un poquito redondeando, cerrando, antes de que nos hagan el soundcheck, como lo comentó el maestro Luis Alberto, que es finalmente cualquier idioma, pero más estas lenguas minoritarias, estas lenguas mexicanas, están inmersas en un proceso de cultura oral y cultura escrita. La cultura escrita, más como decían las nuevas generaciones, la cultura oral como esta herencia de los abuelos, de las abuelas, que son finalmente quienes han mantenido muchas tradiciones a través de esta transmisión oral. Y todo esto inmerso en el bilingüismo necesario para estar en un país que se habla hegemónicamente el español. Y esto en un proceso de lenguas de contacto, cómo se cambia mi lengua para bien o para mal, con préstamos o con desusos de palabras a partir de estar en contacto con el español, ¿no? Entonces, en todo este proceso está inmerso finalmente la comunidad. Bien dijo ahorita Luis Alberto una frase que me gustó mucho: la lengua es comunidad. O sea, la lengua no es un aparato lingüístico, la lengua es comunidad, la comunidad que está viva, la comunidad es cultura. Entonces, siempre tiene que cambiar y en este cambio tiene que repensarse cómo la abordamos la gente que estamos, para bien o para mal, de este lado,
que hacemos al final, tratamos de hacer proyectos, tratamos de vincularnos, que es lo que comenta finalmente la maestra, y por eso se agradecen este tipo de foros, visibilizar lo que ya se está haciendo. El trabajo se hace, la maestra lleva años trabajando, Luis Alberto lleva años trabajando, ellos son un ejemplo de mucha gente que está haciendo proyectos en distintos lugares, en distintas zonas. El final también es compartir y que la gente sepa qué es lo que se está haciendo para que no se piense que todo es negativo. Que vamos a contracorriente, sí. El sistema educativo no entiende la necesidad, sí. Que la circunstancia no es la ideal, sí. Pero también hay muchas cosas que se han logrado y espacios como estos nos ayudan a visibilizar qué sí se está haciendo y quizá alguien lo escuche y pueda replicarlo o irse como con esa idea de por qué no hacemos aquí algo. Entonces es básicamente como el objetivo de estar compartiendo aquí con ustedes, ¿no? Y bueno, ya para ir cerrando, finalmente todo esto que hacen los compañeros, la lectoescritura, los procesos, al final se trata de esto, de cada generación, de estas nuevas generaciones, que haya jóvenes que sean los herederos de estos procesos. Luis Alberto ya tiene todo un proceso como creador, como filósofo, como lingüista, la maestra como pedagoga, como tallerista. Entonces ya hay una generación de estos jóvenes que está buscando formar una nueva generación que tenga una nueva necesidad detectada y genere lo que se necesita para poder seguir replicando todo esto. A veces por necesidad pensaríamos, ¿no? Pero yo creo que al final sí se trata de aportar. Y bueno, al final hay marcos que ayudan, lo comentamos, ahorita está el diseño de las lenguas indígenas por la parte de la UNESCO, que esto va a abrir muchos recursos, va a abrir muchas puertas, que si hay gente comprometida como ellos, pues por supuesto que se van a lograr muchas cosas, se va a vincular, y no nada más cumplirnos, sino vincularse y tener un interés real. Nada más para ir cerrando, Luis Alberto, maestra, una última aportación que quisiera compartir con el público, de su proceso, de su experiencia, de lo que hace falta, de cómo la comunidad se puede vincular, incluso nada más conociendo qué es lo que se hace, y ya para pasar también si alguien tiene por ahí un comentario. Pues, ¿qué hace falta? Creo que siempre la pregunta es ¿qué hace falta? Y siempre decimos lo mismo, que hacen falta espacios, que hacen falta material didáctico, que hace falta espacios de visibilización, que hace falta más apoyo también de las instituciones, porque aunque uno obviamente esté motivado por este interés tanto personal como romántico, pero aún así a veces uno quisiera hacer todo y no puede. Y pues, como dijo la maestra, al final de cuentas uno va buscando como estos huecos, estos espacios donde uno puede como jugar con la comunidad, con la lengua, y es ahí donde uno pues puede hacer algo. Y pues es que hace falta más personas como la maestra, como los que estamos aquí para seguir haciendo estos trabajos, que uno pensaría que son trabajos aislados, pero después con estos foros nos damos cuenta de que al final de cuentas todos buscamos lo mismo, que es como la preservación y tanto de la lengua y la cultura, que también aquí hay que ser muy específicos, que lengua y cultura también a lo mejor son elementos que están muy juntos, pero que también son muy diferentes. Por ejemplo, por una parte está la lengua, que tiene que ver más con estos contextos orales, y por una parte está la cultura, que tiene que ver desde la vestimenta, que también en muchos casos hemos visto que se está perdiendo en las comunidades, desde a veces la comida, las prácticas y demás cosas. Pues también esto es como lo que no se nos tiene que olvidar, porque muchas veces uno dice, bueno, seguimos siendo a lo mejor una comunidad indígena, pero a lo mejor ya no tenemos muchos elementos, y esos elementos son los elementos culturales, que poco a poco se van perdiendo, y como se van perdiendo muy paulatinamente, ni nos damos cuenta hasta cuando ya totalmente se perdieron. Y pues no sé si para terminar puedo leer uno de los poemas que formaron parte de la antología del FONCA, creo que están en la antología del FONCA del 2020-2021, además ya como para cerrar con esta parte de mi participación. Las poesías, o la propuesta que hice en ese periodo, tiene que ver mucho con imágenes que describieran mi comunidad, y a partir de ellas construir poemas, jugando también con muchos elementos lingüísticos y etimológicos de mi lengua, que es como la forma en la que yo escribo. Y se llama, la primera anatomía, después en español, Toño, Meto, Lijar, Keño, Tada, Mirpashit,
Shibso, Pindui Arhai, Neramui Itzir Nsunya, Pindui Anardehai, Narnyu Madertinho, Komi Yeza Vigentir Ndoi, Inconto da Tsawir Nyondo, Meto Viger Kenyo, Daño Vintongi, Sharbo Mpeni, Nubia Yahaya Vingui, Mampenihe. Rayapa Ha Yaya Shanfotsi, Berindoyo, Rayapa Doyo, Di Oje Ramana, Di Oje Nubu Di Yoje. Mi vida Yobi Moti Datumada Yor. Di Ohor Kenyo, Rati Sharshita, Madapon Tirashi, Nubuyawa, Tatsitsi. Gran camino. Primero fue la serpiente. Sus ojos fueron hierba, escamas de piedra. Comenzó en la tierra y su panza se alimentó de acuerdos. Comenzó con una semilla de tierra, una línea a mitad del pecho, ramas verdes derriban al viento, nadie pudo con la ley del lobo. Primero fue la serpiente, su cabeza se escondió muy dentro de los recuerdos. Ahora los años nublan nuestros pensamientos. A veces hay manos brotando de su cuerpo, a veces tus huesos se caen uno a uno. Nos juntamos cuando caminamos, fue el Padre quien los sembró, sus hijos los van a caminar. Duerme la serpiente, muy viejo es su sueño, volverá a mudar de pie cuando otros pies lo lleven. Gracias. Bueno, pues aquí el maestro Luis Alberto nos deleitó con un poema muy bonito y pues yo creo que la invitación sería a realizar actividades así como las que realiza el maestro Luis Alberto, a los compañeros Mauricio, y pues seguir investigando sobre lo que nos acontece, no solamente quedarnos con lo que vemos en los medios de comunicación tradicionales, como son la televisión, a veces inclusive el radio, el periódico, están manipulados, no se da la información como tal, se da otra versión, y es muy común, incluso en redes sociales también la información se transgiversa y no llega tal cual, entonces también se le da prioridad, igual por reformas o intenciones políticas, se le da más prioridad a otras cosas, cuando posiblemente lo que es arte, cultura, deporte, ciencia puede tener un mayor impacto con una sociedad que está en degeneración, podría decirlo así. Y pues sería entonces un poco alejarse de esa cultura global que nos quiere tener en parte como sometidos y pues acercarse a conocer sobre las culturas originarias, porque si bien como estamos diciendo tienen esa, o la gran mayoría tienen esa idea de que van a ser discriminados, digo que se acerquen cuando vean a las señoras que están vendiendo muñecas, a los compañeros, a cualquier persona que vean, pregúntenles sobre su experiencia, pregúntenles sobre su pensar. Dentro de la cultura otomí, no solamente son artesanos, no solamente son maestros, son lingüistas, profesores, hay de todo. Uno puede ver por la calle incluso a alguien que es abogado, que es ingeniero, que es científico, que es astrónomo, hay de todas las profesiones ya, desde pueblos originarios, inclusive de otras lenguas, no solamente el otomí, como aquí lo vemos. Entonces, igual invitarlos a darles ese valor cuando los encuentren en cualquier día que los lleguen a tocar. Y pues, para terminar, pues digo muchas gracias al maestro Oscar Ruiz por la invitación y a que los compañeros por ser parte de la mesa de diálogo. Muchas gracias. Nada más cuando agradecemos aquí al maestro, a la maestra, nada más para recuperar, porque sí hay que aprovechar el espacio, algo que pareciera tan simple para quienes estamos en esto, pero no es tan simple si estamos fuera de estos gremios. Invitar a lo que ya comentó la maestra, el otomí, cualquier idioma, cualquier lengua indígena no son dialectos, son idiomas, algo tan sencillo y es a veces lo que menos pensamos y lo más replicado. El dialecto no son dialectos, son idiomas, son lenguas. Además lo comenté, dice, es importante, algo tan simple, pero de verdad es, empezando por eso, la idea que tenemos de históricamente heredada, hay que romper con todo eso. Pero bueno, si hay algún comentario de las personas aquí presentes, alguna pregunta.
ya resuelto.